Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Seguimos con esta sesión tan poderosa de Preparando a la Generación Alfa con el Ministerio de Tía Linda. Hemos tenido unas clases fenomenales y hoy vamos a aprender sobre el tema de cómo hablar con Dios, cómo orar y cómo escuchar a Dios, cómo enseñarles a nuestros niños y que ellos puedan tener una relación poderosa con el Señor. Entonces, sin decirles más, aquí los dejo con Linda. Gracias y cuánto gusto es poder saludarles a todos ustedes y decirles qué importante es lo que están haciendo ustedes. Les felicito por estar sintonizados, por estar escuchando, por estar estudiando, por estar preparándose para ayudar a esta generación que tanto necesita de Cristo, que tanto necesita de conocimiento bíblico. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que es parte de nuestra vida, pero que tenemos que impartir, tenemos que enseñar a los que son de la generación alfa y las otras generaciones también. ¿Qué tan importante es la oración? Con los niños no uso la palabra oración tanto, sino hablar con Dios, tener conversación con Dios, tener comunicación con Dios. Es poder hablar con una persona, es poder entrar en una relación de hablar con Él como nosotros que ya maduramos en nuestra relación con Cristo, empezamos ya a hablar con el Señor todo el día, casi todo el tiempo, pidiendo ayuda, pidiendo sabiduría, pero también tener el intercambio con Él de alabanza y gracias y dándole todo lo que Él merece. Y esto vamos a hablarlo ahora de cómo podemos y qué importante, tal vez más que todo es qué importante es hablar acerca de cómo hacerlo, porque siempre pienso que nosotros pensamos en la vida espiritual del niño diferente a lo que pensamos en su educación, en su vida social, en su ayuda física, su cuerpo, ¿verdad? El manejo de bañarse, de cepillarse los dientes. Y no nos cansamos en repetir vez tras vez lo que tiene que hacer. Decir gracias, decir por favor, ser respetuoso, todas esas cosas las enseñamos vez tras vez tras vez, pero muchas veces con algo tan importante como la oración, nosotros sencillamente decimos, debes orar. Y el pequeño dice, ¿cómo? Entonces él escucha a la persona en la iglesia que se levanta y en voz alta habla con seriedad y con dignidad, habla a un ser que está tal vez lejos porque habla muy fuerte, ¿verdad? Entonces él hace, y no quiero criticar esa parte, no estoy criticando, sencillamente estoy diciendo que el patrón o el modelo que tiene el niño de la oración es lo que hacemos nosotros en la iglesia. Yo tuve el privilegio de tener padres que oraban y muchas mañanas yo me despertaba temprano para ir a la escuela y les escuchaba a ellos orando. Cuando me acostaba, les escuchaba a ellos orando, porque ellos oraban mucho y el modelo que ellos daban fue de tanta bendición para mí que aprendí que podríamos hablar con Dios en cada momento. Nunca voy a olvidar el momento en España. Yo había llegado a un barrio, un lugar donde tenían niños que, según la persona que me estaba llevando, que me había invitado, estos niños eran muy difíciles y que no me asustara por la forma en que ellos estaban portándose, porque así eran. Y así entonces llegué con toda la expectativa de un grupo de chicos que iban a ser difíciles. No fueron fáciles, pero no fueron tan difíciles. Pero al final, uno de los niños, uno de los niños que había dicho, Señor, yo lo que quiero es que vengas a mi vida, que seas mi Salvador. Y estábamos en un grupo pequeño, yo estaba con él y el grupo pequeño, habían varios otros grupos pequeños, y este niño me mira a los ojos y me dice, ¿cuándo puedo hablar con este señor? Estaba hablando acerca de Dios. Y yo le dije, pues puedes hablar con él a cualquier hora. Y me miró con mucha duda y me dijo,
a las medianoche, ¿sí? A la medianoche. A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Y qué al mediodía? Pues al mediodía también. Entonces se quedó como consternado. ¿Cuándo duerme este señor? Me dijo. Yo le dije, pues nunca duerme. Él siempre está atento a lo que tú quieres hablarle, lo que tú quieres decirle, para ayudarte, para consolarte, para asegurarte de que tú vas a estar bien. La oración es tan importante y tenemos que enseñar el cómo hacerlo. Es lo que vamos a hablar ahora y yo voy a darlo a Laura para que ella inicie su trabajo con ustedes, pero quiero enfatizar, número uno, tú tienes que aprender cómo orar. Aprende a orar. Aprende a orar a diario, 24 horas al día. Ten siempre en tu mente el hecho de que Dios está, las líneas de comunicación están abiertas y siempre puedes hablar con el Señor. Sé tú una persona que ora, no solamente cuando llegas al templo, cuando llegas a la iglesia, pero todo el tiempo. Número dos, ten un tiempo de oración aparte donde dedicas tiempo muy concentrado en hablar con el Señor y escuchar lo que Él dice. Estaba escuchando a un pastor la semana pasada diciendo que porque le preguntaron cómo se escucha la voz de Dios. Y él dijo, se escucha la voz de Dios conociendo la palabra de Dios. Y esa sensación y ese pensamiento que viene a tu corazón, a tu mente, de acuerdo con la palabra de Dios, es Dios hablándote, Dios dándote guianza. Hablamos la semana pasada acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere guiarnos, quiere darnos la sabiduría necesaria para que caminemos con Dios, que aprendamos y maduremos con el Señor. Pero hay que escuchar. No es una conversación si solamente hablo yo, sino ese es un monólogo. Lo que queremos es diálogo, donde hablamos con el Señor y Él nos habla a nosotros. Y número tres, sé una persona de mucha compasión en el aprendizaje. No pienses que se hace con una sola lección. Es repetir lo que dice la palabra de Dios, contar las historias de cómo las personas oraron. Nunca voy a dejar de estar impresionada con la oración de un Elías que oró y cayó fuego del cielo, o de un Nehemías que oró en silencio y el rey le dio lo que él necesitaba. Esas son historias bíblicas que enseñamos y les damos ejemplos de cómo es que hablamos con el Señor. Qué importante es esta lección. Pon mucha atención, Laura. Te entrego la palabra para que nos enseñes y que estemos nosotros pendientes de cómo hacer, qué es lo que tenemos que hacer para enseñar acerca de la oración y preparar a nuestra generación alfa para la batalla espiritual que les espera. Qué bueno es poder seguir compartiendo aquí con ustedes más sobre cómo guiar y preparar a esta generación alfa para estos tiempos, para conquistar y para alcanzar lo que Dios tiene preparado para ellos. Recordemos que esta es la generación que Dios quiere levantar, entonces nuestro papel es cómo las entrenamos, qué herramientas le damos. Hablábamos que eran como saetas en manos del valiente, entonces nos tocaba pulir esa saeta para que dieran el blanco, que es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces ya hablamos sobre ayudarles a distinguir la verdad de la mentira, hablamos sobre que necesitan ser llenos del Espíritu Santo y algo importante que nosotros podemos heredar a las futuras generaciones, pase lo que pase, es que ellos puedan aprender a hablar y a escuchar a Dios Padre en sus vidas en una forma personal. Porque ¿cuál era la meta? La pastora Linda nos dijo que oremos sin cesar. Esa es la meta, orar sin cesar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo le podemos decir eso a un niño? Hoy vamos a trabajar un poquitito más sobre eso. Vamos a ir rápido en algunos puntos, pero vamos a tratar de darles también algunas ideas que ustedes puedan utilizar para poder ayudar a las nuevas generaciones a orar y también conocer un poco la importancia, por qué lo necesitan. Dice Romanos 8:15.
pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. La semana pasada hablamos de la necesidad que tienen nuestros chicos y lo dispuesto que está el Espíritu Santo de venir a ellos. Entonces, una vez que somos hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo de Dios, que ya no nos solo nos dice que hablemos con el Creador, sino nos dice que hablemos con nuestro papá. Y ahí es donde viene el principio más importante para orar. Nosotros vemos cómo muchos oran siguiendo rutinas, siguiendo ciertas oraciones hechas, establecidas, con mucha reverencia que tenemos que tener también. Pero ¿qué es lo más importante cuando yo quiero orar y cuando quiero vivir hablando con Dios y escuchando a Dios? Es entender que yo estoy hablando con mi papá, pero no un papá como el que yo tengo aquí en la tierra, que a veces no me escucha, o que puede ser malo, o que nunca lo conocí, o que puede ser bueno también, pero es mi papá celestial. Y cuando hablábamos de llevarlos a ellos a distinguir la verdad de la mentira, esto es muy importante. Yo les decía, ellos necesitan saber cómo es Dios. Entonces, cuando vamos conociendo a Dios, yo digo, sí, yo quiero hablar con ese Dios que a veces se enoja, pero que me sigue amando, que a veces no le parece lo que hago, pero quiere rescatarme y ayudarme en momentos difíciles, que inclina su oído para escucharme sin importar qué edad tenga yo. Y ese Espíritu Santo es el que les va a ayudar a los chicos a iniciar esta vida de oración por ellos mismos. Entonces, si usted no vio la sesión de la semana pasada, búsquela y empapémonos de cómo nuestros chicos pueden ser llenos de ese Espíritu Santo para que podamos entrar en esta relación de oración, no solamente de decir, orar antes de los alimentos y ciertas rutinas que a veces tenemos, sino a la meta de oración, que es orar sin cesar. O sea, poder estar hablando con mi papá todo el día y poder escucharle también en todo el día. Y eso solamente lo hacemos partiendo de la relación. Entonces, muy importante, nuestro punto número 1, para ayudar a nuestros chicos a que ellos puedan hablar con Dios y escucharle, es tener una base bíblica clara y sana. Como hablamos, cuando hablamos de oración, estamos hablando de dirigirnos a Dios Padre que nos ama. Entonces, eso es lo que tenemos que compartir con los chicos. Ahora, para tener una base bíblica clara y sana, nosotros también tenemos que irnos profundo en la Biblia, no quedarnos con lo que solo algunas veces hemos escuchado, sino realmente ir y buscar en la Biblia esos modelos de oración. ¿Cómo oraba la gente? ¿Cómo Dios les respondía? ¿Qué dijo Jesús sobre hablar? ¿Por qué nosotros hablamos a Dios como nuestro papá? Porque eso dijo Jesús. Yo les voy a enseñar a orar. Cuando ustedes oren, vamos a decir Padre nuestro. Entonces empezamos con esta base bíblica. Jesús me dijo que hable con Dios como mi Padre. Ah, pero el santo que está en el cielo, ¿verdad? Entonces no es que yo, cualquier papá, es un papá santo, creador, que está en el cielo, que es poderoso, que me puede escuchar y como le digo Linda a ese niño, que ni siquiera va a dormir, siempre va a estar ahí para escucharme, aunque dicen los niños siempre, aunque yo esté en el baño, aunque yo esté jugando fútbol, sí, siempre Él está disponible para escucharnos. Entonces, necesitamos tener esa base bíblica nosotros bien clara y sana. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos ciertas formas de hacerlo, pero hablar con Dios es más que una forma que hayamos aprendido, es poder comunicarnos con Él, usando nuestras palabras, sí, pero también usando nuestros pensamientos, también escribiendo en un diario de oración, teniendo un blog de notas para Dios y escribirle, eso será orar. Sí, sí, estoy hablando con Dios también. Entonces necesito primero nosotros tener una relación bien sana en cuanto a lo que es la oración y no meterlo en un molde en que todos tenemos que orar igual y todos tenemos que hacerlo con las mismas palabras. Y más adelante vamos a ver un poco más eso. Entonces, cuando hablamos de la oración, siempre necesitamos
a saber que mientras haya comunicación, estamos hablando con Dios. Y todos vamos a orar diferente. Posiblemente si todos ahorita estuviéramos reunidos para orar, van a haber unos que les gusta levantar la voz, otros que les gusta orar en silencio, otros que les gusta declarar la palabra de Dios, otros que les gusta traer cánticos a Dios. Entonces, cuando hablamos de oración con los niños, es muy importante establecer el fundamento de que es comunicarnos con Dios y de ahí poder ir dándoles a ellos y mostrándoles formas en que podemos comunicarnos con Dios durante todo el día y en todo momento y en diferentes situaciones. Más adelante ellos pueden ir aprendiendo para saber cuándo usarlo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice que Dios quiere una relación con sus hijos. Dice que Él quiere que seamos sus amigos, que ya no nos va a llamar esclavos ni siervos, sino que nos va a llamar amigos. Entonces, en esta relación que Dios quiere comunicarse claramente y no solamente cuando yo tengo algo que pedirle, sino como un amigo. Uno se acerca a un amigo muy fácil cuando tiene una necesidad porque es su amigo y le puede pedir con confianza, pero uno no solo le escribe porque necesita algo, uno le escribe porque quiere contarle lo que pasó, quiere decirle cómo está. Cuando usted está con ese amigo, usted siente la libertad de decir, uy, es que me siento esto, me siento aquí, me pasó allá. Y esa es la relación que dice que Él quiere con nosotros como su amigo. Él no está muy ocupado para saber lo que me ha pasado a mí hoy. Él no está muy ocupado para saber qué he pensado yo y cómo me he sentido en este día. Entonces tenemos que buscar siempre esa relación. Dice que Dios quiere comunicarnos sus planes y propósitos. Es parte de lo que Él quiere hacer y lo vimos también con la palabra de Dios. Es guiarnos en sus planes y propósitos. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos va enfocando de una forma personal esas palabras que vamos leyendo cuando oramos. Y dice también que Dios quiere guiarnos en nuestro diario andar. Nuestra relación con Dios, a Él le importa las decisiones que tomamos al día a día. A Él le importa cómo formamos relaciones con otros, las decisiones que tomamos y cómo andamos. Entonces, por eso la oración no es solo de un momento, es porque Dios está interesado en todo lo de nosotros. Qué impresionante, ¿verdad? Un Dios tan grande, tan ocupado, y dice, Lali, ¿cómo te va? ¿Qué tienes que decidir? ¿Qué vas a hacer? Contame, ¿qué has pensado? Aunque ya Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros le expresemos, hablemos y que en Él encontremos ese soporte, ese seguro y ese andar. Dios quiere escucharnos. Eso es, en la Biblia es muy claro y hoy no tenemos el tiempo para poner todas las citas, pero Dios quiere escucharnos. ¿Y por qué Él quiere escucharnos? ¿Qué quiere escuchar Él de nosotros? Él quiere que pongamos nuestros planes en sus manos. Nos dice que le encomendemos a Él nuestros caminos. O sea, Dios quiere que usted le diga qué está pensando hacer, cuáles son las cosas que usted está visionando para el futuro, para ahorita. Él quiere que pongamos todos nuestros planes en sus manos. Dios es un Dios que está deseando saber qué vamos a hacer y qué queremos de hacer. Quiere que le pidamos lo que necesitamos. ¿A quién le gusta que uno le ande pidiendo cosas? A casi nadie. Pero Dios sí. Dice que Él está esperando como un buen papá, no como un mal papá, como un buen papá, darnos lo que necesitamos. Que si le pedimos, nos va a dar. Que si le buscamos, lo vamos a encontrar. Entonces es muy importante que nosotros estemos seguros de eso cuando hablamos de la oración. No limitemos a los chicos lo que usted necesite. Dios quiere escuchar. Y más adelante les voy a contar una historia sobre esto. Téngalo ahí en mente. Dios también quiere escuchar nuestra alabanza y nuestra adoración. Aunque tengan millones de ángeles allá en el cielo que tienen una alabanza y una adoración hermosa y majestuosa, celestial, dice la Biblia que Dios está esperando escuchar
de nosotros, nuestra alabanza, nuestra adoración, que hablemos con nuestras palabras las grandezas de nuestro Señor, que le expresemos con palabras cuánto le amamos y nos acerquemos a Él en adoración. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios quiere escucharnos. Dios no está muy ocupado y eso lo tienen que saber nuestros chicos. Hoy en día, para esta generación, es fundamental saber que alguien les quiere escuchar. Y si recuerdan cuando estuvimos en la primera clase, las características de esta generación alfa están bastante aislados y han perdido mucho la capacidad de socializar y comunicar lo que sienten. Hoy en día es más común ver a un niño en un berrinche que poder decir necesito o quiero esto, porque tienen dificultad para gestionar esas emociones, ya que no siempre son escuchados, a veces pasamos muy ocupados. Entonces, ¿qué necesita esta generación? Saber que hay alguien que sí los puede escuchar. Y más adelante vamos a ver, aunque ellos no lo sepan expresar, saber que hay alguien que sí entiende lo que está en lo más profundo de su corazón. Pero nuestra generación necesita saber, Dios está dispuesto y disponible para conversar contigo. Y no solo escucharte, también quiere hablarte. Entonces, esta es la base que ellos deben tener para poder orar. Porque si están convencidos que Dios está cuando ellos le hablan, ellos van a querer hablarle y lo van a hacer con fe, porque los niños tienen fe más grande que la de nosotros y una fe que trasciende en las oraciones. Entonces, la palabra de Dios nos dice cómo, cómo tenemos que acercarnos. Primero nos dice que debemos acercarnos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos hablar a esta generación de estos requisitos para orar, lo primero es tener fe, creer que Dios está ahí escuchándoles. Y ellos van a crecer en su fe cuando nosotros les enseñamos ese fundamento sano de la oración. Y el que tiene fe agrada a Dios y lo encuentra cuando lo busca. ¿Qué más necesita? Necesita un corazón humilde y arrepentido, porque dice la palabra que el corazón humilde y arrepentido Él no lo va a despreciar. Siempre cuando llegamos a hablar con nuestro Dios, es importante llegar con nuestro corazón humilde y tener esa parte de arrepentimiento también. Y necesitamos vivir justos delante del Padre también. Él dice que le encanta cuando llegan las oraciones de los justos delante de Él. Entonces, esas son bases sólidas que después, si usted tiene un niño cerca, puede ir trabajando una por una con ellos. No necesariamente todo al mismo tiempo, pero tener las bases sólidas de la palabra de Dios. Entonces, muy importante, número uno era tener una base bíblica clara y sana, compartirla con nuestros chicos, no solamente como una clase, sino constantemente cuando hablamos con ellos, cuando tenemos la oportunidad. Y número dos, importante es cómo guiarlos a hablar con Dios. Ahora sí, ya tenemos una base, hemos venido trabajando cómo les guiamos a ellos a hablar con Dios. Como les mencioné, para esta generación es aún más importante el reforzar la importancia de hablar con Dios, que sí está disponible. Muchos de ellos a veces se quedan hasta tarde con sus dispositivos, se quedan solos en casa, pasan muchos tiempos solos y que no tienen a nadie realmente con quien conversar, porque sus amigos están lejos o están por medios electrónicos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Es guiarlos a decir, Dios Padre sí está ahí disponible y está disponible para escucharte. Entonces, este es un punto que puede cambiar a nuestra generación. Puede ayudarles en momentos de crisis, en momentos de temor, en momentos de tristeza, saber que Dios sí está ahí para ayudarles, igualmente para acompañarles como su amigo. Entonces, ¿cómo podemos hacer guiándoles? Número uno es enseñándoles directamente sobre la oración. En el principio hablamos que es la verdad, es la que les ayuda a ellos a permanecer firmes y es la palabra de Dios la que aumenta nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos? Enseñarles directamente sobre lo que es oración. ¿Cómo lo hacemos?
varias ideas, no son todas, pero son algunas ideas. Primero, podemos compartir historias bíblicas sobre la oración. Siempre, cada una de estas historias, si tenemos tiempo al final, por lo menos vamos a tocar 4, pero cada una de estas historias les llevan a los niños a conocer cómo ora la gente, cómo responde Dios, qué hace Dios con las oraciones de sus hijos, de los justos. Y entonces eso va a hacer que crezca su fe y que ellos realmente conozcan que pueden orar y que la oración tiene poder. El compartir estas historias bíblicas y cuando las compartimos ser muy enfáticos, no solamente contarle una historia, sino que mira cómo oró esta persona. La vez pasada estuve hablándoles un poquito de Jonás y el testimonio del chico en el mar, porque estuvimos aprendiendo de la oración de Jonás allá dentro de ese pez. Él oró a Dios. ¿Y qué hizo este niño? Orar a Dios en medio de la necesidad. Entonces, el compartir esta historia, pero enfocarle en la verdad de Dios, que ellos también puedan aplicar en su vida, que ellos también puedan ver a Dios en su vida. Otra forma es compartir testimonios personales de la oración. Y eso es muy importante. La oración tiene que ser parte del día a día de nosotros como cristianos, que es lo que nos mantiene conectados a nuestro Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos testimonios, pequeñitos y grandotes. Y eso es importante compartirlo con los chicos. Cuando usted le dice, sabes, que yo estuve orando porque no lloviera, porque teníamos el material de construcción afuera y mira, no llovió. Eso es un testimonio de oración. O testimonios grandes cuando oramos por otras sanidades, que ellos sepan que lo que hacemos día a día es parte de estar en esa comunión con Dios. O como Dios también nos hizo sentir cuando yo oré por algo, si Dios trajo paz a mi corazón, si Dios trajo alegría a nuestra vida, esa parte de compartirlo con los chicos, que se debe dar mucho en las casas, pero también en nuestras aulas, en nuestros tiempos de iglesia, el que ellos puedan escuchar a su maestra, decirles un testimonio de oración, especialmente si fue algo por lo que oramos en el aula, eso les va a bendecir, les va a cambiar y va a hacer que su fe aumente. Y la tercera forma es memorizar versículos bíblicos sobre la oración y versículos bíblicos que ellos puedan usar mientras oran, versículos de alabanza a Dios, versículos que afiancen su fe. Si ellos pueden memorizar versículos de alabanza, entonces tú le dices, cuando estás orando, ora esta palabra de Dios. O cuando estás pidiendo a Dios, declara esto que vamos a aprender y enseñarles cómo usarlos cuando están orando, porque una oración que va respaldada con la palabra de Dios es una oración muy poderosa. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros chicos? Memorizar versículos, pero ahí sí ocupamos el apoyo a las familias, porque a veces están en la escuela dominical o en el tiempo de iglesia, memorizan el versículo y se va toda la semana. Pues claro, a todos se nos olvida, hasta las maestras a veces. Entonces, ¿qué ocupamos? Que sean versos que peguemos en nuestra casa, que los tengamos a mano, no un montón, sino versos claves de acuerdo a la edad, que se puedan repetir, que los usemos cuando oremos en casa y que ellos puedan irlos guardando en su corazón para que sea una herramienta en su tiempo de oración también. Entonces, número 1, les guiamos enseñándoles directamente sobre la oración. Y número 2, que es la parte más importante y por lo que a veces tenemos tanta dificultad en las iglesias, no solamente con los niños, sobre la oración, es porque se necesita hacer un modelo. La oración se aprende por medio de modelaje, es algo que forma parte del discipulado. Y el discipulado no se dice vaya y haga, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se comprometen a orar más esta semana? Y ya va uno y se le olvida media semana, porque no hubo esa parte de modelaje y esa parte de seguimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo bien con nuestros chicos? Número 1, me ven haciéndolo. Si usted tiene un niño en casa, ustedes escucharon a la pastora Linda, dice, yo veo a mis papás orando,
todo el tiempo, en la mañana, en la noche, estaban orando, ella podía verlos. Entonces, si usted está en casa, no se encierre, no se esconda siempre a orar, que sus niños puedan ver que usted está orando. Por ejemplo, traemos las compras, el supermercado, la comida, pongámoslo en la mesa y vamos a orar y a bendecir esa comida. Que Dios la multiplique, que Dios nos ayude, que sea una bendición. Pequeñas cosas. Y también si usted está en su tiempo de oración, que su hijo lo pueda ver, que su nieto lo pueda ver que usted está ahí orando. Ah, no, es que la abuela está orando, la tía está orando, que ellos puedan vernos orar. Y de igual forma en la iglesia, que ellos puedan ver una congregación orando, que ellos puedan vernos en la clase orando, eso es muy importante. Nuestra clase siempre tiene que tener tiempos de oración, al inicio de la clase, al final de la clase. Y no solamente decir gracias Dios por esta clase, amén, sino tener tiempos para realmente poder hablar con Dios y guiar a los chicos como un modelo, que ese sería parte también del número 2. Primero que nos vean haciéndolo, después hacerlo juntos. O sea, ya yo integro al chico que está por ahí, venga, vamos a orar juntos porque su mamá está enferma. Vengan, vamos a orar juntos para que Dios bendiga nuestro paseo. Vengan, vamos a alabar juntos a Dios y a declarar juntos lo bueno que Él ha sido con nosotros esta semana. Uy, se acabó la semana, vamos a agradecer juntos a Dios y lo hacemos juntos. En nuestras aulas, cuando enseñamos a los niños, necesitamos orar juntos, necesitamos orar y enseñarles cómo hablar con Jesús, cómo hablar con Dios, cómo nos acercamos a Él, cómo le declaramos lo maravilloso que Él es en nuestras vidas, cómo le ponemos nuestras peticiones delante de Él también y cómo le agradecemos por todo lo bueno que ha hecho. Entonces, primero que nos vean haciéndolo, segundo lo hacemos juntos, tercero le brindamos herramientas para que lo pueda hacer solito. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? A veces pensamos como que todo el mundo tiene ya la idea. Cuando usted le dice a alguien, vaya y ore, y dice, ¿y yo qué digo? Y yo qué, y que no me pongan a orar en voz alta, porque yo qué digo, yo no oro igual que el pastor, yo no oro igual que la maestra. Entonces, ¿qué hacemos? Le brindamos herramientas. Por ejemplo, cuando hablamos con los niños, que es muy importante, ellos saben por qué cerramos los ojos. Ellos saben por qué unimos las manos, por qué nos arrodillamos. A veces no lo saben. Entonces, brindarle herramientas, es decir, yo cierro los ojos cuando oro, siempre le digo a mis chicos, vamos a cerrar los ojos porque Dios está aquí, pero no lo podemos ver. Entonces, yo no quiero ver a mi amigo si yo estoy hablando con Dios. Voy a cerrar mis ojos para hablar con Dios que está aquí conmigo, pero no lo veo. Ah, entonces ya no hay misticismo en que solo hay que cerrar los ojos. Ya sé que es. ¿Por qué? Porque no me estoy distrayendo con mis amigos. Estoy concentrada hablando con Dios. Ay, levantar las manos es alabar a Dios, rendirnos a Él. Unir las manos es una señal de humillación, eso es una señal de respeto. Entonces, como yo quiero orar con todo el respeto, yo voy a unir mis manos. Y a veces también me puedo arrodillar porque Él es un Dios y quiero darle toda la alabanza. Entonces yo le empiezo a brindar herramientas al chico en que diga, ah, sí, yo puedo usar esto. Y puedo poner una canción. Ah, sí, puedes cantar una canción. Y puedo, entonces que él sepa y tenga herramientas para saber cómo ir orando. Ay, ¿necesito orar siempre igual? No, puedes orar también. Y también hay muchas clases que podemos utilizar. A veces usamos como con la mano y tenemos las partes de la oración en agradecimiento, en petición. Y tenemos muchas herramientas que les podemos ir brindando. Hablamos antes de memorizar los versículos. Entonces, todas estas herramientas prácticas, herramientas que él diga, ah, sí, yo sé cómo orar cuando alguien está enfermo. Voy a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Esa es una herramienta práctica que el chico puede usar en cualquier momento y ya sabe cómo orar por sanidad. Entonces necesitamos eso, no solo decir, vamos a orar, sino
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Irle dando pequeños pasos. Recordemos que hablamos que cada uno debía estar preparado de acuerdo a su madurez. Entonces, de acuerdo a la edad de mi niño, eso es lo que yo voy a irle preparando y las herramientas que le voy a ir brindando para que pueda relacionarse con Dios. Un niño pequeñito sabe que hay un Dios y hablamos de darle gracias a Dios. Y él ora y le da gracias a Dios. Pero conforme va creciendo, le vamos brindando nuevas herramientas. Sabes que Dios también quiere tu alabanza. Sabes que Dios también puedes pedirle cuando estás triste. Sabes que Dios te escucha cuando le pides sabiduría. Yo le digo a mis alumnos de la escuela, pidámosle sabiduría antes de que venga el examen, cuando estamos en la clase. Entonces, todos los días en la mañana, teacher, no se le olvide orar por la sabiduría, porque ya ellos tienen una herramienta. Es que podemos pedirle a Dios por sabiduría. Entonces, eso es brindar herramientas a los chicos y se va brindando paso a paso. Seamos muy claros. Démosle esos tips de oración para que ellos sepan cómo hacerlo. Porque a veces decir orar suena como, ¿y ahora qué hago? O ya no sé qué decir. Entonces, cuando brindamos esas herramientas, ellos poco a poco van creciendo en su tiempo de oración con Dios. Y número 4, le tomamos en cuenta para que participe en familia, sea en la familia de nuestra casa o en la familia de Dios. Tomarlo en cuenta de que, ahora tú puedes hacer la oración, aunque no ore igual que la teacher, la maestra, el pastor, la mamá o el papá, que el niño ore y todos le apoyamos en un ambiente seguro, en un ambiente que él se sienta respaldado, que él sepa que él pueda usar su voz y que Dios le escucha, al igual que escucha a su papá, a su mamá, a su hermano, a su maestra, que él también es parte de esos tiempos de oración. Eso es muy, muy importante, tener espacios seguros donde él pueda orar con nosotros, donde nosotros le acompañemos a orar y que él pueda expresarlo y muy importante, no estar corrigiendo la oración. Y no es que te faltó decir esto, sino dejémoslo que él vaya creciendo. Y si ese día oró, aunque le quedó la oración a la mitad y usted quería poner más cosas, quedémonos con esa oración y agradezcámosle el participar. Y después le vamos brindando herramientas para que él vaya creciendo. Entonces, número 1, que nos vean orando. Es fundamental. Tiene que ver que las personas estamos orando y no solamente cuando estamos en nuestro tiempo personal con Dios, que nos vea orando cuando vamos en el carro, cuando estamos en un momento que pasó una situación de preocupación. ¿Qué hizo mamá? ¿Qué hizo papá? ¿Qué hizo la maestra? Se detuvo y oró y le pidió a Dios sabiduría. Se detuvo y oró y pidió a Dios un milagro en ese momento. Eso, que ellos nos vean teniendo esa relación constante de oración, porque acuérdense que la meta era orar sin cesar. Entonces nos pueden ver en muchos escenarios orando. Después, hacerlo juntos. Número 3, brindarles herramientas. Y número 4, tomarles en cuenta para participar. Que ellos sean parte de los tiempos de oración también, que ellos lo puedan dirigir y que ellos también puedan poner sus peticiones delante de Dios, que ellos también puedan dar su agradecimiento a Dios, su alabanza a Dios, que ellos sean partícipes, que no siempre sea quien repite una oración, sino dejémosles que de su corazón salgan las palabras que tienen para Dios, porque son las mismas que Él va a poder usar cuando está solito sin nosotros. Entonces, esos les preparamos. Entonces, veamos algunos ejemplos claritos de cómo podemos modelar en familia esto. Podemos hacerlo teniendo tiempos definidos de adoración y oración, que como familia definamos que los domingos a las 5 de la tarde nos reunimos media hora, nos reunimos 15 minutos para orar y adorar a Dios juntos, o que sea un sábado, o que cuando vamos en el carro y ya vamos para la casa cansados del día, vamos a tener un tiempo de adoración mientras está todo el tránsito de camino y tenemos ese tiempo. Busquemos tiempos establecidos en familia para adorar a Dios y orar juntos, hablar con Él y tener espacios para escucharle. Otra forma
forma que podemos usar es compartiendo motivos de oración y agradecimiento. Siempre comportamos con los niños los motivos de oración y agradecimiento. Si usted tiene un motivo de oración, compártalo con su niño. Si es adecuado, ¿verdad? Si hay uno que no es adecuado para el niño, pues no. Pero si hay un enfermo, si hay una necesidad, si hay una petición, compártalo con el niño. Dígale, ¿puedes orar? ¿Puedes acompañarme a orar por esta situación? Y más importante, compartámosle los motivos de agradecimiento. Eso siempre debe estar presente. Agradezcamos porque el trabajo nuevo de papá. Agradezcamos porque tenemos la oportunidad de ir a esta escuela. Vamos a agradecer porque Dios nos dio la bendición de tener estos alimentos. Porque oramos y Dios lo contestó. Siempre comparta eso con los niños, porque eso se va a quedar grabado en su corazón y su fe va a crecer y va a tener esas ganas de orar porque va a tener una fe increíble y una certeza de que Dios contesta las oraciones. No crea que el niño no se da cuenta. El niño se da cuenta de todos los problemas que pasan en su casa, de todos los problemas que pasan en la iglesia. Mire, él está. Entonces, compartámoselo como testimonio. Y cuando Dios hace un milagro, también hablemos con ellos sobre esos milagros que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y número 3, podemos ir compartiendo las formas en que escuchamos al Señor en las diferentes maneras. Y este tiene que ver con el otro punto que vamos a hablar de escuchar a Dios. Si usted escuchó a Dios de cualquier manera, cuénteselo a sus niños. Ay, ¿cómo lo oíste, Lali? Estudiando la Biblia. ¿Cómo lo oíste, Lali? Lo oí porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Lo oí y cómo yo escuché esa palabra de Dios. Eso va a hacer que los niños, que se modele a los niños. Ahora, ¿cómo lo podemos modelar en la iglesia? Primero, siendo un modelo de oración congregacional. En los tiempos de oración, que los niños nos puedan ver orando. Parte del servicio que tenemos en la iglesia es que ellos puedan ver una familia de Dios orando, que ellos puedan ver a el impacto que tienen los niños, de ver a sus papás adorando a Dios, de verles arrodillados, de verles pidiendo a Dios. Eso es un modelo congregacional que ellos deben estar presentes y ver también. Deben ser parte. Y uno sabe, por ejemplo, si hay un servicio de oración, que ellos no van a estar ahí todo el tiempo presentes, pero que sean parte, que les tomemos en cuenta, que ellos puedan vivir esa parte de ser cristiano, de ver cómo otros hablamos con Dios y de experimentar el poder de Dios que fluye en medio de la oración, porque a veces los llevamos cuerpo presente, pero mente ausente, y ellos no se dan cuenta de nada de lo que pasa ahí. Y puede estar el mismo Espíritu Santo de Dios ahí, tuc, 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 pero el niño está ausente. Entonces tengamos tiempos en que ellos también puedan ser parte de ese mover de Dios. Y aunque se quede dormido, va a tener un sueño buenísimo, porque va a estar descansando, no importa, pero que ellos sean parte también. Otra forma en que podemos modelarlo es incluyendo a los niños en los tiempos de alabanza y de adoración. Muchas veces solo tenemos canciones para grandes. Tenga una canción para los niños en un servicio. Que todos cantemos una canción que nos sepamos todos, incluyendo a los niños. Que cuando motivamos a adorar a Dios, tomemos en cuenta a los chicos también que lo hagan. Igual forma en nuestra casa. Promoviendo grupos pequeños de oración que integren a los niños, hacer grupitos ahí mismo, pequeños de oración, donde los niños también puedan dar sus peticiones, donde ellos si ya son más grandecitos también puedan orar por alguien. Esa parte les lleva a ellos a ser parte, a ver modelar la oración en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos modelarlo en el ministerio de niños? Bueno, primero enseñándolo siempre y variar las formas de oración en las que puedan participar. Como les dije, orar no se hace solo de una manera. Entonces, como ministerio de niños, que tenemos un tiempo más específico con ellos, podemos enseñarles a orar de diversas maneras. Y hoy vamos a escribir una carta de agradecimiento a Dios.
Y el otro reunión, cada uno va a decirlo con su boca y va a agradecer a Dios. Y la próxima ocasión, ¿cómo lo vamos a hacer? Y podemos ir variando. Vaya y ore con un compañerito. Y vamos variando y les vamos enseñando modelos diferentes en que se puede orar. Algo muy importante como ministerio de niños es abrir espacios para orar por las peticiones de unos por otros. Y esto es muy, muy bueno. A veces uno da la clase y los niños están ahí y te siguen la clase y todo, pero cuando uno se detiene y empieza a preguntar, ¿cuántas peticiones tienen nuestros chicos? Y la mayoría de las veces que yo he experimentado esto, sus amigos quieren orar por ellos. Y uno le dice, ¿quién quiere orar por eso? Y todos, yo, porque se preocupan por esas peticiones. Entonces, como Ministerio de Niños siempre abramos esos espacios. Cuando usted esté hablando de una vez, si estamos hablando de sanidad, preguntemos quién necesita ser sano y oremos. Si estamos hablando que Dios suple, oremos. Si estamos hablando, nuestra última reunión, estamos estudiando las promesas de Dios y estudiamos que Dios cambia nuestro lamento en alegría o nuestra tristeza en alegría. Y al finalizar con los niños más pequeñitos, preguntamos, bueno, con los grandes también, pero con los más pequeñitos que andan por ahí, cuando les preguntamos si alguno tenía una petición, una tristeza que querían que Dios le cambiara, y varios de ellos levantaron su mano y estuvimos orando hace un tiempo porque un muchacho tuvo un accidente muy severo y lo daban por muerte cerebral. Dios hizo un milagro, Él también estuvo poniéndolo como petición en nuestras reuniones de niños y estuvimos orando mucho por este muchacho y Dios lo levantó y ahí está ya asistiendo al colegio nuevamente y todo, pero no se ha centrado muy bien. Entonces el hermanito de 5 años levanta la mano y dice, sí, Lali, yo necesito que Dios le dé sabiduría a mi hermano. Y él lo dijo desde lo profundo de su corazón. Y es una petición que si no hubiéramos abierto el espacio, no sabemos que está en su corazón. Y otro pidió porque su perro se había peleado con el perro del vecino y eso ya iba a ser un problema legal. Y él iba al club muy triste ese día porque estaba pensando si le iba a pasar algo malo a su mascota. Entonces, habían necesidades con esos niños pequeñitos. Ahora imagínense, entre más grandes son nuestros chicos, los más grandes nos dijeron otras necesidades. Entonces, abrir espacios para peticiones es muy, muy importante. Nuestros chicos muchas veces están cargados y a veces en las clases solo los vemos a este niño que pidió por su mascota, él andaba así, que no quería participar, que no quería, y cuando llegó ese tiempo de enseñanza entendimos qué era lo que él estaba pasando. Entonces, tengamos esos espacios donde ellos se sientan seguros de que podemos acompañarles en oración y ellos mismos también pueden orar por sus amigos y que se lleven la petición y sigan orando también. Y eso nos ayuda a nosotros también a tener las peticiones que podemos seguir orando por cada uno de ellos. Otra forma de modelarlo en nuestro ministerio es tomarlos en consideración para que participen y puedan practicar en un ambiente de confianza. Como les dije, es decir, usted puede orar por esto, usted quiere orar por el hermanito, pero yo no sé cómo, pídaselo a Dios y le damos confianza de que Él puede hacerlo. Y le damos confianza y decir, si no, yo te ayudo, pero Dios te va a escuchar y todos vamos a orar contigo y a abrir esos espacios de que no siempre nosotros tenemos que orar, sino ellos también pueden hablar con Dios. Y ahora sí, punto número 3. Entonces ya vimos cómo algunos pasos prácticos para ayudarles a hablar con Dios y vamos a cerrar viendo algunos pasos prácticos para guiarles a cómo escuchar a Dios y realmente cómo ir viendo cómo Dios habla a nuestras vidas. Es muy importante guiarles en esta parte. Muchas veces hacemos énfasis en la primera parte, que es la nuestra, hablar con Dios. Pero esta segunda parte es fundamental, porque si usted escucha a Dios hablando a su vida, usted va a tener convicción, usted va a tener sus necesidades completas. Entonces,
no podemos perder esta parte. Nuestra generación ocupa a Dios hablándole a su vida. Van a tomar decisiones difíciles, pero con la ayuda de Dios sí que van a ser las mejores. Con la guía de Dios sí que ellos van a poder decir, ay, ya sé cuál es el camino. Ya recuerdo qué es lo que Dios quiere conmigo. Y eso no los va a mover a ningún lugar. Los va a hacer tener una fe segura porque no se lo está diciendo nadie más que Dios. Y ese Espíritu Santo trae convicción y guía a sus corazones. Entonces, no perdamos esta parte de guiarlos a escuchar a Dios siempre. ¿Cómo podemos enseñarles? Ah, mira, dice hablar, pero es escuchar a Dios. Número uno, podemos enseñarle cómo Dios puede hablarnos. ¿Cómo Dios puede hablarnos? Aquí hay 4 formas en que podemos compartir con los chicos. Número uno, a través de la Biblia. ¿Saben? Y cuando Dios nos habla de estas maneras, vamos a estar renovados con una convicción grande. Y le cuento un poco rápido. Dios nos habla a través de la Biblia. Saben, cuando yo estaba más muchachita, tiempito, estudiando la Biblia, Dios me habló y me dio un versículo una vez. Y yo calladito no dije nada, porque era sobre misiones. Y en mi iglesia había un grupo de jóvenes de misiones y la mayoría eran hombres. Y a mí me decían que yo estaba así como muy delicadita para misiones. Y cuando íbamos de viaje de misiones, yo llevaba, mire, una maleta más grande que yo. Entonces todos se reían y decían, ay, qué misiones, nada. Entonces yo nunca le dije nada a nadie cuando estábamos bien muchachitos. Pero Dios me habló con un versículo de la Biblia. Después de eso, ¿saben qué pasó? Un día el Espíritu Santo me habló a mi vida y me confirmó la palabra, que es la número 2. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, que es sentirlo, saber que es Él que nos está diciendo algo, nuestro corazón y en nuestra mente, saber que Él está confirmando algo ahí. Y Él me dijo, sí, tú vas a ser misionera. Y yo dije, bueno, ¿y saben qué pasó? Después de unos años, Dios me habló a través de otras personas que aman a Dios. Y recuerdo, y en ese momento, la pastora Linda era pastora mía y yo casi no le había comentado nada de esto, pero ella me dio una palabra y me dijo, vas a estar en las misiones. Y antes de que se acabe el año, te vas a ir de viaje de misiones. Y yo nunca había ido, pero bueno, solo en lugares de mi país. Nunca había salido. Y saben, Dios la usó a ella para confirmar esa palabra. Y número 4, a través de la naturaleza y las experiencias que nos permite vivir. Y a través de yo estarle sirviendo a Él, Dios confirmaba esas cosas en mi corazón. Y así Dios me habló a mí sobre las misiones. ¿Y saben qué pasó? Durante años, aunque en mi iglesia después no había grupo de misiones y muchas cosas pasaron, pero yo nunca saqué eso de mi corazón porque Dios me lo había hablado. ¿Y qué necesitamos? Tener una generación donde sepan cómo les va a hablar Dios, que Dios les va a hablar a través de la Biblia, que Dios les va a hablar a través del Espíritu Santo, que Dios les va a hablar a través de las otras personas que le aman, como sus maestros, sus pastores, sus padres, y que Dios les va a hablar aún a través de la naturaleza y las experiencias que ellos están viviendo. Entonces, enseñémosles eso a los chicos para que cuando Dios les hable, ellos tengan su corazón y sepan reconocer, este es Dios que me está hablando. Nadie más me lo dijo a mí, me lo dijo Dios. Y eso va a generar en ellos una convicción que no se va a borrar con nada, porque es la palabra de Dios puesta en sus vidas. Y número 2, necesitamos enseñarles y guiarles a tener una escucha activa. Cuando estudiamos la generación alfa, vimos que este es un problemita, porque hoy, y no solo para ellos, actualmente para muchos de nosotros, pero si nosotros vemos a nuestros chicos están rodeados de bullicio. Hoy en día, ¿qué ven? Un video aquí, otro video aquí, simultáneamente, mientras tienen el televisor puesto y estamos
completamente llenos de distracciones. Entonces necesitamos ayudarles a tener una escucha activa, que es poder decir, voy a escuchar una sola cosa y voy a tratar de escuchar a Dios. Voy a apagarme de todo lo demás y escuchar a Dios. Para eso, ¿cómo les ayudamos? Buscando ambientes propicios. ¿Cuál puede ser un ambiente propicio? Pues apagar todos mis dispositivos, sentarme en mi camita, buscar un lugar, dejar de jugar con mi amigo, ¿verdad? Que ellos puedan saber por qué les pedimos las acciones simbólicas que les expliqué ahora, como cerrar los ojos, unir las manos, justamente para ayudarles en esa escucha activa y tener la atención plena. O sea, es decir, Dios me puede hablar, voy a estar atento. Que ellos sepan que Dios quiere hablarles y entonces necesitan estar atentos. También declarar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es parte de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. El otro es ser pacientes y esperar en Dios. Eso es muy importante. Tenemos que enseñar a los chicos a que sean pacientes y esperen también escuchar a Dios. No es que vamos a hacer así y ya. Si Dios no me habló, no me quiere hablar. No, Dios me va a ir hablando. Y entre más yo afine mi oído y le escuche, más le voy a seguir escuchando. Entonces, es un proceso que debemos acompañarles a realizar y reforzar el escuchar a Dios como un estilo de vida y decir, bueno, no solamente en este momentito que estamos aquí en silencio, sino presta atención cuando Dios te quiere hablar. Presta atención en todo momento para ver si Dios está diciendo algo en tu corazón, si Dios está trayendo un versículo en tu mente, si Dios está usando a una persona para decirte una palabra, para que los chicos sepan que el escuchar a Dios es un estilo de vida y no es algo místico que tiene que pasar en un momento determinado, sino que Dios quiere hablarnos y lo va a hacer en diferentes tiempos. Algunos proyectos de oración en los que podemos incluir a nuestros chicos es hacer diarios de oración y no necesariamente tienen que ser escritos. Pueden tener unas notas en su celular y puede ser las notas de su diario de oración. Pueden tener hay muchos de estos de las pizarras donde colocan dibujos y hacen collage y ponen fotos. Ese puede ser parte de su diario de oración, donde ellos van documentando lo que oran, sus peticiones, pueden ir poniendo sus alabanzas a Dios. Pues se les puede ayudar con un diario de oración, con estudios bíblicos enfocados, como hablamos antes, de personas que tuvieron la oración, estudios bíblicos de oraciones importantes en la Biblia, como el Padre Nuestro, la oración de Daniel, los salmos, estudiar oraciones importantes donde ellos pueden ver ese modelo de oración. Carteles con versículos para repetirlos que hablan sobre este tema. Integrarlos en motivos de oraciones específicos. Vean, eso es el más importante de todos. Uno de los más grandes ministerios de los niños en las iglesias es la oración. Los niños deberían ser parte casi que de ese ministerio de intercesión porque ellos son guerreros de oración y de fe. Y un niño ora y ora creyendo. Entonces, involucrémoslos en motivos de oración. Pueden ser motivos de oraciones locales de nuestra familia, de nuestra iglesia, pero motivos de oración aún más grandes. Oremos por los niños ahorita que están pasando esta situación. Oremos por este misionero que está en este lugar y los involucramos en motivos específicos de oración que ellos puedan ir orando continuamente. Y va a ser una bendición porque ellos van a orar con una fe ferviente. Y si después van a tener esos testimonios, les va a ayudar mucho, mucho. Y van a saber que su oración sí que puede servir y que su oración sí que cambia y que Dios sí que los escucha. Entonces, no desperdiciemos este recurso donde ellos tienen ese ministerio y pueden servir al pueblo de Cristo, orando por otros. Es muy importante interceder por nuestros niños y acompañarles. Los niños, recordemos que están en una batalla espiritual y ahorita son el blanco del enemigo.
Niños de 3 años, sí. Niños de 6 años, sí. Niños de 10 años, ya aún más. Muchos de ellos ya ni siquiera quieren decir que son niños, porque están en el blanco tan grande del enemigo que sabe que la niñez es un regalo de Dios que quiere arrebatárselos aún a corta edad. Entonces, Dios quiere hablar con ellos. Intercedamos por nuestros niños, oremos nosotros fervientemente y acompañémosles en el proceso de que ellos puedan conocer a este Dios Padre, que puedan hablar con Dios como su papá que Él tiene tiempo, que les ama, que les escucha, para que cuando haya una necesidad, ellos no tengan miedo de orar y ellos no duden. Saben, les voy a contar una historia rapidita que hasta a veces vergüenza me da a mí. Pero eso pasa cuando los niños tienen y saben que pueden orar. Yo trabajo con niños de escasos recursos y casi siempre cuando inician las clases yo les preguntaba, ¿te falta algo para la escuela? ¿Te falta algo para la escuela? Para ver si podía conseguirlo con algunos hermanos. Le pregunto yo a una niña, que eran 5 hermanos todos que iban a la escuela, les digo, mi amor, ¿ya usted tiene sus cosas? No, Lali, no tenemos nada. Yo, nada. No, ni los zapatos. No, ni los cuadernos. No, ni el uniforme. No, nada. Y las clases iniciaban la siguiente semana. Mi mente de una vez estaba diciendo, Dios mío, eso es mucho dinero para 5 niños. ¿A quién puedo yo pedirle patrocinio para tantos niños? Yo no puedo ayudar con tanto dinero. Y yo estaba haciendo mis propios planes, cuando la vuelvo a ver y le digo, ¿qué te parece si oramos? Pero yo estaba preocupada en mi mente, ocupada en otras cosas que no era realmente el esperar a ver qué decía Dios, sino yo ya estaba pensando a qué hermano, qué podía hacer. Y oramos y lloré con ella una oración corta y le pedimos a Dios que proveyera. Pero yo estaba pensando que proveyera de mis propios medios. Y ella me dijo, sí, Lali, ya yo me voy, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo está bien. Y yo me sentía aún, si voy a defraudar esa oración de la niña, si no consigo todo eso. Cuando al otro día llegó esta niña corriendo de felicidad, Lali, no vas a creer qué pasó. Yo, ¿qué pasó? Ayer llegó una fundación y nos dio todo lo que necesitamos a los 5 de la casa. Y yo dije, wow, me ganó la fe de esta niña porque estábamos conectadas, pero yo estaba pensando en proveerlo a nuestra manera, pero ella sabía que Dios sí le iba a proveer. Pues intercedamos por nuestros niños y acompañémosles, que Dios va a hacer milagros y que Dios va a contestar sus oraciones. Dios puede hablar a los niños de muchas maneras diferentes, adaptándose a su edad, a su madurez y a sus experiencias individuales. Tal vez no a todos les va a hablar por igual, pero Dios les va a hablar porque Él quiere hablarnos, Él quiere estar en comunicación con nosotros como sus hijos y nuestro papel es guiarlos en ese proceso. Es importante entonces crear esos ambientes de confianza donde los niños se sientan cómodos para compartir sus experiencias, sus peticiones, para explorar su fe sin temor a ser juzgados como niños, que ellos puedan poner eso delante de Dios y es nuestro poder el modelarles y escucharles. Eso es discipulado, enseñarles a hablar con Dios y enseñarles a escuchar a Dios. Y Dios habla a cada niño de manera única y personal. No esperemos que le hable a todos igual. Tengamos paciencia y confiemos en que Dios les va a hablar. Nuestra tarea como adultos es reconocerlo y ayudarles a que ellos respondan a la voz de Dios, así como lo hizo Samuel, que ellos sepan y nosotros decirles responda a la voz de Dios. Las nuevas generaciones necesitan conocer a Dios en forma personal y el poder hablar con Él, no solamente decirle, sino hablar y escuchar, va a hacer que eso sea personal, tal como lo hizo Job, que dijo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo sé que esta niña vio ahí a ese Dios que le oró. Entonces, que de igual manera nosotros lo podamos hacer y que ellos puedan tenerlo en una forma personal. Qué
importante la enseñanza que acabas de dar y qué importante para todos nosotros, no solamente para los niños. Solamente quiero dirigir la palabra a una cosa que casi siempre sale a relucir cuando estamos hablando con los niños acerca de la oración, y es si Dios contesta todas las oraciones. Y es importante enseñarles que tal vez vamos a decir la mayoría de las veces Dios contesta sí, pero hay respuestas donde Él dice no, donde Dios dice no. Y hay otra que Él dice espera, todavía no. Entonces, al enseñarles esta forma de contestar el Señor y usar los ejemplos bíblicos, los modelos bíblicos, modelos o testimonios de nuestra propia vida, nosotros podemos ayudarles a saber que Dios siempre oye sus oraciones, siempre contesta. A veces dice sí, a veces dice no y otras veces dice todavía no. Esto es en especial cuando oran por un pariente, por una abuela, un abuelo que está enfermo y esa persona importante en sus vidas muere. Entonces es donde viene una duda grande y el enemigo usa eso en contra de ellos en cuanto a la oración. Ayudémosle a entender y comprender y hablemos acerca del asunto. Tengamos conversaciones, hablemos con ellos personalmente acerca de estas circunstancias en sus vidas donde Dios interviene y dice sí, otras veces cuando dice no y otras veces cuando dice todavía no, espera. Entonces, qué gracias a ustedes por escuchar. Gracias por estar atentos para querer ayudar a esta generación tan importante. Cómo es que se debe hablar y escuchar a nuestro Dios que tanto interés tiene en ser parte de nuestra vida diaria. Dios desea una relación contigo, con tus hijos tuyos, con los que están a su alrededor, los que están en su clase. Él quiere una relación personal. Por eso vino Jesucristo, para hacer puente entre nosotros y un Dios santo y poderoso, perdonando nuestra maldad y justificándonos y haciéndonos propicios para llegar a Él y poder hablar, entrar hasta el trono de la gracia para hablar con el Señor. Dios los bendiga mucho y los esperamos para la próxima enseñanza que tiene que ver con batalla espiritual. Así que no pierdan esa enseñanza en la semana entrante. Excelente, la verdad, algo que me recuerda de esta que ustedes acaban de decir, Linda y Laura, tiene que ver con una historia realmente personal donde el Señor, como me ha mostrado y me ha enseñado, Dios es un Dios personal, Dios se quiere revelar. Ese es el corazón de Dios y el que se revela a cada uno de sus hijos. Y yo me acuerdo, mi hija menor tenía como 7 años y la verdad, ella tenía bastantes dudas, pues no, ya no es, ella todavía no sabía, Dios no se había hecho personal a ella todavía, pero ella buscaba, ella seguía, pero decía, Dios no me contesta, Dios no me escucha mis oraciones. Y sucedió que un día ella quería una bicicleta y nosotros no teníamos el dinero para comprarla. Pero yo le dije, órale al Señor y pídele al Señor. Am, entonces yo estaba buscando la forma cómo conseguirle esa bicicleta a la niña. Literalmente, esa fue mi falta de fe. Entonces lo que sucedió fue que un día veníamos en el carro y había un perrito perdido. Entonces lo recogimos. Ella ama a los perros y después vimos el aviso que decía que estaban el perrito perdido. Entonces llamamos, lo entregamos y el señor me va a dar a mí un cheque de $100. Y yo le dije, no, 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 déselo a ella. Ella fue la que recogió el perrito. Entonces ella estaba feliz. Ella decía, Dios me respondió, Dios me respondió. Ese fue el momento donde ella pudo entender, Dios me escucha, Dios me responde y su fe creció desde ese momento, pero pues el Señor a mí sí como que me dejó como, wow, porque yo era la que no tenía tanta fe, yo estaba tratando de ver cómo lo solucionaba y Dios es suficiente para solucionar todo. Entonces fue poderoso y yo les voy a decir, hemos recogido infinidad de perros y nunca nos han dado nada. Esa fue la única vez y fue la respuesta a la oración.
de mi hija, donde Dios ha mostrado que Él escucha, y que Dios quiere ser personal y que Dios que se quiere revelar. Y nosotros necesitamos crear esos espacios para que nosotros también veamos a Dios en la vida de la siguiente generación. Muchísimas gracias, Linda, Laura. Qué bendición, qué bendición. Y les recordamos, la próxima sesión tiene que ver con la guerra espiritual. Entonces, recuerde, estas enseñanzas son de bendición. Compártalas, póngales me gusta, escriba comentarios y ayudemos a propagar estas enseñanzas por estos medios. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.